juntos en coreano aprender una palabra esta semana. 기도하십시오. 기도하십시오. Sí, ore por favor. 정말 기도하세요. 정말로 기도하세요. En verdad, oren por favor. Así que con este título yo quiero empezar este mensaje de esta semana, porque siento en mi corazón muy grande que Dios está pidiéndonos que oremos de verdad, que oremos en el Espíritu y que oremos sin cesar, porque estamos viviendo un tiempo histórico en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aislamiento social, un tiempo que necesitamos orar más que nunca. Y aquí, como dijo el Señor Jesucristo, en esta iglesia, esta casa será llamada casa de oración. Casa de oración. Amén. Ahora, ¿por qué le puse este título? Deja de rezar. En otros idiomas no existe esta palabra diferenciado entre rezar y orar. En coreano, rezar y orar es kido. En inglés, rezar y orar es pray. Y en cualquier otro idioma también es una sola palabra. Pero en el español, como somos un idioma muy rico, a pesar que nuestros países son pobres y tienen muchas riquezas naturales, pero por la corrupción de los líderes nos tienen en pobreza. A pesar de que somos ricos en el idioma español, necesitamos entender la diferencia del significado de una y otra palabra. En este caso, la diferencia entre rezar y la diferencia entre orar. Vamos a la definición de la Real Academia Española, ¿sí? Con el acento español. La Real Academia Española dice que rezar es dirigir a Dios o a personas santas oraciones, contenido religioso. Dicho el clérigo obligado a ello, recitar el oficio divino vocal u oralmente. También otro concepto dice, es un escrito, decir o decirse algo. Otra definición dice, es recitar la misa o una oración o otras cosas, en contraposición a cantarla. O otra definición dice, dicho de una cosa, tocar o pertenecer a alguien, ser de su obligación o conocimiento. Y también dice que significa gruñir o refunfuñar. Así que imagínense, cuando usted está rezando, usted está gruñendo y está refunfuñando. Así que esto es lo que significa, según la Real Academia Española, la definición de rezar. Pero orar es diferente que rezar. Muchos en un concepto significado dicen, bueno, rezar es orar en voz audible, en voz alta, y orar es rezar en silencio, en voz interna. Pero esa es una definición popular y no tiene nada que ver con el concepto bíblico. Vamos a la diferencia entre rezar y orar según la Biblia, ¿sí? Porque nuestro diccionario de la Real Academia Española es un diccionario idiomático, pero necesitamos el diccionario espiritual para entender lo que Dios nos quiere decir esta tarde. Entonces, orar viene del latín orare, que quiere decir hablar, ¿sí? Del idioma latino, porque nuestro idioma español viene del idioma latino, ¿sí? Que significa hablar, pedir o rogar algo, ¿sí? Con voz audible. Rezar viene del latín recitare, que quiere decir literalmente recitar. La palabra traducida como recitar aparece en la Biblia, aparece en el Antiguo Testamento 3 veces solamente. Y viene del verbo hebreo davar, que en latín es locutos, de la palabra locutor, ¿sí? ¿Qué significa hablar? Entonces, esta palabra recitar en el Antiguo Testamento, que aparece solamente 3 veces en el Antiguo Testamento, significa hablar, del verbo davar en hebreo. La palabra orar en el Antiguo Testamento se menciona con los verbos adar, que significa orar, interceder, según Éxodos 8:9, palal, que significa orar o intervenir,
en Primera de Reyes, capítulo 8, 42, Primera de Crónicas 17, 25, Segunda de Crónicas 7, 1, Isaías 16, 12 y Jeremías 42, 4. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra orar viene del verbo proseukomía, y aparece 11 veces en el Nuevo Testamento, comparado a las 3 veces que recitar aparece en el Antiguo Testamento. La palabra orar aparece 11 veces en el Nuevo Testamento, en el hebreo, en el Antiguo, y en griego, en el Nuevo Testamento. Ahora, solamente en toda la Biblia, la palabra orar en toda la Biblia se usa 17 veces, ¿sí? 11 veces en el Nuevo y 6 veces en el Antiguo, ¿sí? Y la palabra orarás aparece una vez, orará 5 veces, orando 24 veces, oramos 5 veces, orad 18 veces, orare una vez, oraré 5 veces, orase una vez, oraron 2 veces, oraren 9 veces y oraréis 2 veces. Más de 30 veces está apareciendo la palabra orar en el Antiguo y Nuevo Testamento, comparado a la palabra recitar, que solamente aparecen 3 veces en el Antiguo Testamento y que no tienen nada que ver con la oración. ¿Por qué? Porque significa hablar, del verbo dabar, ¿sí? Entonces ellos hablaron ante Faraón, ellos hablaron ante Dios, pero no como el concepto de orar, de petición, de súplica que tenemos en la palabra orar. Entonces, de ahí la diferencia en el español de rezar y orar. Entonces, ¿qué es rezar y qué es orar? Rezar es repetir o recitar una oración ya hecha, ¿sí? Muchas veces la misa española o latina, antes de la Reforma, se hacían con recitaciones con música. Se cantaba la misa antes de la Reforma. Entonces comenzaban con la oración muy conocida del Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado. Eso es en español, obviamente, ¿no? Ahora en latino es otra cosa. Y eso, yo me acuerdo cuando tenía 5 años hasta 8 años, yo iba en mi país a misas en la catedral donde se cantaba la misa, en latino. Yo no entendía para nada lo que estaban hablando, porque solamente los padres estudiaban latino. Pero al hacerme ya adulto y venir aquí a Corea y conocer el Evangelio y estudiar la Biblia, me di cuenta que no existía la palabra rezar por ninguna parte. Usted lo puede buscar si tiene un buscador bíblico y van a encontrar que la palabra rezar no existe con relación a la palabra de orar, o en el inglés pray, o en coreano kido. Sin embargo, la palabra orar sí aparece muchas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que cuando yo conocí al Señor a mis 26 años de edad, encontré que yo tenía que orar a Dios en vez de rezarle a Dios. Yo recuerdo cuando era muy niño, iba a la iglesia católica, porque mis padres son católicos, y toda mi familia son súper archi mega recontra re católicos, que yo tenía por defecto que ir a la iglesia católica. Entonces cuando yo era pequeño me llevaban a las misas, me enseñaban el Padre Nuestro, el Ave María, me enseñaban las oraciones que se hacían. Mi mamá, mis tíos, mis abuelos, ellos siempre participaban en la misa como diáconos y recitaban una oración que ya estaba escrita en este libro de oraciones de la iglesia. Hasta el día de hoy en Inglaterra, en la iglesia anglicana, usa el libro de las oraciones, o prayer book, y ellos lo usan en su liturgia semanal. Pero Dios nos llama a orar, que no es recitar una oración ya prefabricada, una oración ya hecha. Si bien es cierto, algunas oraciones hechas que veo muchas veces en estos días en Facebook, que uno la está publicando,
nos tocan porque nos identificamos con ella, pero Dios quiere que individualmente cada uno ore delante de Dios, no que se ponga a recitar, porque si vamos a recitarle hay que mejor grabar nuestra voz en una casetera, en un CD o un MP3 y ponerle un play con la opción repeat o repite, ¿sí? Porque yo me acuerdo que cuando yo era adolescente y tenía que presentarme para recibir mi primera comunión, me enseñaban a tener que confesarme delante del Padre. Iba a la iglesia donde estaba un confesionario y este confesionario estaba con un padre a un lado con una cortina de madera, ¿sí? En una cabina, y yo entraba por el otro lado, él estaba sentado, yo me sentaba al otro lado y tenía que confesar mis pecados al Padre, al Padrecito, decían, al Padrecito. Entonces el Padrecito decía, bueno, hijo, dime tus pecados. Y yo me pasaba toda la semana pensando, ¿y qué le voy a decir al Padrecito? ¿Qué pecado le voy a decir? Si le digo que he pecado en esto, uy, seguro que le va a contar a mi papá, a mi mamá. Entonces, ¿cómo me confieso con el Padrecito? Entonces yo decía, ya sé. Padrecito, yo he pecado todos los pecados que hay en la Biblia menos uno. ¿Todos los pecados que hay en la Biblia menos uno? Sí, Padrecito. ¿Y cuál es ese pecado que no has pecado? Bueno, el amar a Dios con todo tu corazón. Pero después el resto, todos los he fallado. ¿Y cómo sabes que todos los has fallado? Porque fallé todos los 10 mandamientos, excepto uno. Así que el Padrecito me decía, bueno, anda ahí a la capilla y reza por todos los pecados que has hecho, unos 10 Padre Nuestros y unos 60 o 70 Ave Marías. ¡Wow! Esa era una penitencia. Esa era una penitencia. Yo tenía que irme a rezar los 10 Padre Nuestros y los 50, 60, 70 o 100 Ave Marías. A veces me mandaba a rezar el rosario. Entonces, pasaba una semana y yo tenía que confesarme otra vez porque toda la semana pecaba. ¿Y ahora qué le digo? Ya esta no me la va a creer. Entonces agarra ahí, hijo mío, confiesa tus pecados, me decía el Padrecito. Yo decía, Padre, yo he pecado los mismos pecados que la semana pasada, menos uno. ¿Cuál? El que tenía que amar a Dios con todo mi corazón. Como ya eres repitente, vas a doblar la penitencia, me decía. Y ahora vas a rezar con el rosario. Y me daba el rosario para rezar. Y me pasaba, yo decía, ¿qué penitencia? Esto sí que es penitencia. Porque yo decía, pero si voy a repetir la misma oración, ¿por qué no le pongo una casetera? Dios, en ese tiempo había casetera, no sé si los jóvenes saben lo que significa una casetera. En mi tiempo, cuando era joven, teníamos caseteras. ¿Sí? Poníamos un cassette y ahí uno grababa y se repetía la música o lo que quiera. ¿Sí? Ahora no existe caseteras, hay MP3, MP4 y CDs. De pronto van a desaparecer los CDs. Entonces, cuando yo a mis 26 años vine a Corea y conocí los evangelios y leí la Biblia de principio a fin, me di cuenta que la palabra rezar no existía y sin embargo que Dios me llamaba a orar. Ahora, la primera oración que Dios escuchó en mi vida era antes que yo me convirtiera a la iglesia cristiana. Estaba yo en Perú después de un trágico accidente de tránsito en el cual casi yo muero, después de una borrachera, una fiesta de cumpleaños con mis amigos. Dios de milagro me salvó de morir decapitado. El carro que yo manejaba se hizo un sport car, ¿saben lo que son sport car? Eso que se remueve el techo. Ese era mi carro después del accidente. Entonces cuando yo regresé a casa, después de pasar todo este proceso de ir a la policía, llevar el carro al mecánico, todas estas cosas, me eché en mi cama y yo dije, bueno, yo hubiera muerto si no me hubiera salvado de este accidente, ¿no? Para hacer la historia simple, simplemente me quedé dormido manejando. Me quedé dormido manejando por el efecto del alcohol. Era invierno, cerré las ventanillas y todo ese gas que produce el alcohol me adormeció. Entonces yo no recuerdo desde un cierto kilómetro de la carretera hasta donde fue el impacto, ¿no? Que habrían pasado, yo me calculo, unos 5 minutos. Y como era así, línea recta, yo estaba así, tieso, manejando, pero dormido. Era madrugada, así que no habían carros.
Pero cuando yo desperté estaba allí ese camión grande, un tráiler le decimos nosotros, haciendo una vuelta en U donde supuestamente no había vuelta en U. Pero ellos se le habían manejado de romper la pista, los ambulantes, para poder cruzar al otro lado sin tener que ir hasta 500 metros más allá donde estaba la siguiente curva. Así que en ese lugar donde nadie hacía curva, este tráiler decidió hacer una vuelta en U, y allí fue cuando yo me desperté y a 50 metros, creo que estaba a 80 kilómetros por hora, tuve que hacer este impacto con este tráiler. Gracias a Dios me dio unos segundos para poder poner mi cabeza en el asiento del copiloto. Entonces, volviendo a mi hogar y pensando lo que hubiera pasado si yo no me hubiera despertado, yo dije, Señor, si tú quieres que yo viva, dame una segunda oportunidad de vida. Ayúdame a empezar de nuevo. Porque para ese tiempo había perdido ya mis ahorros, había destrozado el carro, había perdido todo esperanza de formar una familia, de volver a mis estudios, de volver a trabajar. Y yo había vivido en Japón 4 años y había regresado de Japón sin visa y no podía regresar porque ya no me daban la visa. Entonces mi vida se había acabado habiendo perdido todas mis ilusiones. Entonces le dije, Señor, así, en mi cama, echado, no estaba yo de rodillas, no estaba yo cantando himnos, ni estaba escuchando incluso una canción pop, ¿no? Que decía esta canción, la letra, ¿no? My heart needs a second chance, my heart needs a second chance, my heart. Y estaba escuchando esta canción pop, y entonces empecé a orar. No, Señor, mi corazón necesita una segunda oportunidad, mi corazón necesita una segunda oportunidad. Entonces, esa fue, recuerdo, la única oración sincera que hice antes de conocer al Señor Jesucristo. Pasaron unos meses, reparé el carro, hice una transformación ahí y se reparó, estaba ahorrando dinero como taxista. Vi el anuncio en Corea que necesitaban en Corea trabajadores y pagaban un sueldo mejor del que dan en Perú. Así que no lo pensé 2 veces porque miré que en el mapa Corea estaba aquí y Japón estaba aquí. Y si yo iba a Busan, de repente nadando yo podía llegar a Okinawa. Esa era mi ilusión, de volver a Japón. Así que en ese transcurso, cuando llegué a Corea, con visa de turista de 3 meses, conocí al Señor en una iglesia aquí en Puchón, que se llama Chonsanchung Ankyoje, y allí recibí a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador personal. De ese momento en adelante, comencé a orar al Señor. Dejé de rezar. Ya no había más liturgias cantadas o por cantar o recitadas, sino que empecé a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así que yo le hablo por experiencia lo que significa rezar y lo que significa orar, porque yo mismo lo he vivido. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué es la oración? Si rezar es recitar o repetir oraciones sin pensar, hablando en voz alta, sin saber lo que uno está diciendo, ¿qué es la oración? La oración es la comunicación con Dios. Es el diálogo entre 2 personas que se aman mutuamente, en este caso Dios y nosotros, los creyentes. La oración no es una meditación personal, no es que nos vamos a poner allí y Dios nos va a escuchar, no es una meditación personal, tampoco la oración es unilateral, es decir, que yo me presento aquí delante de Dios y le digo, Señor Jesucristo, tú sabes que yo necesito todo esto y dame de comer y dame ayuda y esto y lo otro, y que me ponga así como una ametralladora a orar así sin parar hasta que se me acabe el aliento. Y después, una vez que termino, en el nombre de Jesús, amén, y me voy a mi casa. No es una oración unilateral que yo solo, único, converso, sino la oración es de una conversación mutua. Nosotros hablamos a través de la oración, es una conversación interna o hablada con voz, y Dios nos contesta a través de la palabra de Dios, ¿sí? Eso es la oración. Es una conversación entre 2 personas que se aman. Yo que amo a Dios y Dios que me ama a mí. Porque como les vengo diciendo, los síntomas de una persona que ha nacido de nuevo, primeramente, es amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todo su ser. Segundo, es amar a la iglesia de Dios. Tercero, es amar la oración y
la palabra de Dios. Cuarto es amar al no creyente. Y quinto es amar la santidad. Es una cuestión de amor lo que nosotros tenemos cuando nos relacionamos con Dios en oración. La oración es diferente a las peticiones hechas a dioses de otras religiones. Todo el mundo puede rezar. Todo el mundo puede ir a donde su ídolo y pedirle lo que necesita. Pero nosotros tenemos una conversación para poder desarrollar nuestra intimidad con el Señor. La oración no es tan solo pedir, no se trata de pedir. La oración y su principal propósito es profundizar nuestra relación con nuestro Salvador, con nuestro Creador, con nuestro Consolador, que es el Espíritu Santo. La oración no es repetir palabras religiosas sin sentido, sino la declaración de intenciones específicas. ¿Sí? Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:7, y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios no quiere que le repitamos oraciones ya hechas, porque ella las conoce. Él quiere escuchar de nosotros nuestra oración personal, interna, sincera, genuina, que sale de un corazón quebrantado, un corazón sediento, una alma que busca la presencia de Dios y su gracia en todo tiempo. Por eso la oración no es repetir palabras religiosas. Hay mucha gente que le gusta recitar con los salmos. Los salmos es un libro de canciones que son oraciones con música, pero oraciones con melodía, podemos decir. Pero a pesar de que suenan bonitas estas oraciones, que la mayoría son de David, necesitamos nosotros hablar a Dios con nuestras propias palabras, no con las palabras de otras personas. La oración entre los seres humanos es instintiva. Nosotros oramos, aunque muchas veces a dioses falsos. Todo hombre tiene la necesidad de orar. ¿Por qué? Porque tenemos un vacío en nuestra alma, un vacío en nuestro espíritu, y tanto más los que no creen en el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está dentro de ellos. Y ese vacío que hace la falta de la presencia del Espíritu Santo crea una ansiedad de el hombre levantar sus ojos al cielo, ver la naturaleza y decir, debe haber un Dios. Y oran a ese Dios desconocido, o miran a través de la naturaleza algún fenómeno, algo que les asombra, y lo hacen su Dios. Los hindúes, ellos rezan a todos sus ídolos, que son toda la naturaleza del universo. Los griegos, ellos oran a los astros y todo el zodiaco celestial que hay allí. Los religiosos, los musulmanes, los judíos, los católicos y nosotros también los protestantes evangélicos, también oramos a Dios como si Dios fuese el genio de la lámpara. Oramos como si venimos con una necesidad y Señor, frotamos ahí la lamparita y Señor, por favor, esto se llama en coreano pilda, ¿sí? Entonces, oramos a Dios, Señor, por favor, y frotamos ahí las manos como si frotásemos la lamparita del genio y esperamos que el Espíritu Santo salga sin una nube, ¿no? Y dice, pídeme tus 3 deseos, ¿sí? Pensamos que Dios es un genio de la lámpara. Eso es lo que nos ha vendido Génesis y Hollywood. Sin embargo, la oración no es así. La verdadera oración a Dios solo puede ser hecha por quienes han llegado a ser hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque a través de creer en su nombre y recibirle como nuestro Señor y Salvador, somos hechos hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios pueden orar a Dios, ¿sí? Y los que han sido predestinados para ser hijos de Dios también, porque yo les dije, yo oraba a Dios sin conocerle, pero ya oraba al Dios verdadero pidiendo una segunda oportunidad.
Dios nos invita a acercarnos al trono de la gracia. Hebreos 4, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos invita a acercarnos al trono de la gracia, a sus hijos que se acerquen al trono de la gracia para recibir ¿qué? Gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido, es un don inmerecido que aunque somos pecadores, nosotros nos acercamos a Dios. ¿Cómo es esto posible? Porque como ya somos hijos y como creemos en el Señor Jesucristo y creemos en su nombre y lo hemos recibido como nuestro Salvador personal, cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, nos acercamos con toda confianza porque sabemos que estamos cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. Y Dios no nos mira a nosotros en nuestro pecado cuando nos acercamos a Él. Nos mira a través de la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en el Calvario para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios y podamos acercarnos como santos suyos, justificados, redimidos por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso que necesitamos el Evangelio de Jesús para acercarnos a ese trono de gracia y allí pedir conforme a su voluntad. Pero la pregunta es, si Dios conoce a cada uno de nosotros y sabe todas las cosas, ¿por qué tenemos que orar? Sí, sabemos, y lo hemos dicho semanas anteriores, que Dios es omnipotente, todopoderoso, que Dios es omnipresente, está en todas partes, que Dios es soberano, que Él está en control de todas las cosas, y que Dios es omnisciente, que Él conoce todas las cosas. Y Él conoce todas nuestras oraciones antes que le pidamos. Entonces, si Dios conoce todas las cosas, ¿por qué debemos orar? Es la pregunta. Nosotros no oramos para darle a Dios conocimiento de nuestras necesidades, conocimiento de nuestras angustias, conocimiento de nuestros deseos, conocimiento de nuestros sueños y visiones. Oramos a Dios porque estamos en constante comunicación con Él. Y queremos profundizar esa relación con Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oramos porque tenemos una relación y queremos profundizar esa relación. Queremos tener una intimidad con el Señor. Oramos para glorificar a Dios. Juan 14:13 dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que nosotros oramos para darle la gloria a Dios. No para que Dios conozca nuestras necesidades, Él ya las conoce. Oramos para crecer espiritualmente, porque es a través de esa relación profunda que tenemos con Dios que nuestra fe va creciendo y nuestra relación con Dios se va profundizando. Nuestra fuerza de vida está en saber que Dios nos está formando y está cumpliendo su santa voluntad en nosotros. Así crece nuestra fe. Cuando sabemos que la voluntad de Dios a través de todas estas circunstancias que pasan a nuestro alrededor, incluso esta pandemia, está formando Dios en nosotros un pequeño Cristo. Está formando en nosotros un hijo de Él y está cumpliendo su voluntad en nosotros. Eso es más que suficiente para estar conformes con lo que pasa alrededor y ser incluso agradecidos por las cosas que nosotros no queremos que pasen en nuestra vida. Oramos porque necesitamos estar vigilantes para no caer en la tentación. Jesús le dijo a sus discípulos antes de ser crucificado allí en Getsemaní, orar para que no caigas en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne, nuestra voluntad mundana, secular, nuestra libre albedrío quiere optar por la tentación y por todos los placeres que Satanás ofrece. Sin embargo, nosotros, si permanecemos vigilantes, quiere decir en la presencia constante de la gracia y del Espíritu Santo, no vamos a caer en tentación. Pero cuando nos olvidamos de la gracia de Dios y la presencia del Espíritu Santo, allí es donde el diablo ve una oportunidad para tentarnos. ¿Cómo debemos orar entonces?
La Biblia y nuestro discipulado aquí en Honduras nos enseña también que nosotros tenemos que orar con fe, creyendo que Dios nos escucha. Cuando yo era pequeño, religioso, siguiendo la tradición de mi familia, nosotros oramos y yo oraba a santos de pedestal, a crucifijos en las paredes, a estampillas por todos lados, pero yo le hablaba a la estampilla, yo le oraba al crucifijo o a ese santo, a esa virgen que estaba ahí en esa pedestal en la iglesia, y pensaba, si me escucha, ¿por qué no se mueve siquiera que sea un dedito? O por lo menos una sonrisa, ¿no? Allí, que se le vea, ¿no? Espiritualmente. Pero me quedaba esperando a ver qué me contestaba esta imagen, o esperando que esta cruz haga temblar la tierra, algo así. Pero quería que Dios me escuchara, saber que Dios me estaba escuchando. Pero muchas veces me iba así como que, bueno, ya oré, me voy, ya cumplí. Y me iba sin ninguna respuesta, a esperar que algo pasara. Nosotros oramos creyendo que Dios es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, crea que Él existe. Si nosotros creemos que Dios existe, oramos a un Dios que existe, no a un Dios que no existe. Oramos a una persona porque Dios es una persona que siente, que escucha, que habla como cualquiera de nosotros. Por eso tenemos la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para conocer a Dios, cómo nos contesta nuestras oraciones, a veces como un Padre, a veces como un Salvador, como un Señor, que es Jesús, o a veces como un amigo, como un Maestro, que es el Espíritu Santo, como un Consolador. Pero cuando no conocemos los atributos de Dios y la personalidad de Dios en la Trinidad, no tenemos respuesta de oración. Y si la tenemos, no nos damos cuenta que fue de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis orado ni pedido en mi nombre. Pedid y recibid para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque son las palabras mágicas, abracadabra, za. Como dicen los niños aquí en Corea. Za. Yo no sé por qué dicen za aquí en Corea. En español simplemente es abracadabra y ya está. Pero aquí en Corea, abracadabra, za. Creo que le da más fuerza aquí, ¿no? En Corea, ¿no? Como un látigo, za. ¿No? Y pensamos que estas palabras en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son las palabras mágicas que van a hacer que nuestra oración llegue al trono de la gracia. Pero la palabra, o cuando oramos en el nombre de Jesús, no es porque es una palabra mágica, es porque tenemos en conocimiento que es a través de Cristo Jesús que llegamos con nuestras oraciones al Padre. Porque nadie viene al Padre, 14:6 de Juan dice, viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por el Hijo. ¿Y cómo venimos al Padre por el Hijo? Porque les dije hace un momento, porque somos pecadores y porque necesitamos la sangre de Cristo Jesús redentora para acercarnos al Padre con toda confianza, al trono de gracia. Pero si no damos cuenta que en el nombre de Jesús significa que somos rociados con la sangre de Jesús y entramos entonces a la presencia de Dios en oración, no podremos tener la fe suficiente de que Dios nos va a contestar nuestras oraciones. Tercero, la oración empieza en la intimidad de nuestra habitación, hablando con el Espíritu de Dios. Empieza en nuestra habitación. Mateo 6:7 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús está hablando a los fariseos que les gustaba orar en las sinagogas, hacer oraciones públicas. Y muchos pastores aquí en Corea me enseñaron que si alguien tiene una oración larga públicamente, es porque su oración en la intimidad es muy corta. La oración en la intimidad debe ser larga y públicamente corta. Porque no oramos para que la gente nos escuche, para que la gente nos vea y diga, ay, qué bien que ora, cómo me toca su oración. No,
porque eso es vanagloria. Y los fariseos en esa época, ellos les gustaba orar en público. Y por su palabrería, por repetir esas oraciones, quizás con los salmos, la gente los admiraba. Qué hermosa oración, cómo me toca esa oración. Pero sin embargo nosotros tenemos que orar en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos enseña a orar. Por eso que nosotros tenemos que orar en el Espíritu. Pablo nos dice esto en su carta de Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración, súplica en el Espíritu, orando en el Espíritu. Así que orar en el Espíritu es diferente a rezar, ¿sí? Orar en el Espíritu es diferente a orar unilateralmente. Orar en el Espíritu es conversar con el Espíritu Santo. Es conocer la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo que nos enseña. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice Juan 4:24, es necesario que adoren. Y yo le voy a poner ahí, que oren también. Porque la oración es parte de la adoración. ¿Sí? Tenemos que adorar, orar en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, así que no necesitamos de ninguna imagen, de ninguna estampilla, o de ningún crucifijo, o de ninguna cosa para poder orar a Dios. Porque si no entendemos que Dios es omnipresente, que está en todas partes, y es omnisciente, que está en todo lo que conoce todas las cosas, vamos a buscar a ídolos que nos escuchen. Pero como dice el profeta Isaías, ellos no oyen, no ven y no hablan. ¿Por qué? Porque los ídolos son hechos de manos de hombres. Y hoy en día muchos estamos no teniendo respuesta a nuestras oraciones porque estamos orando incorrectamente. ¿Cómo tenemos que orar entonces? Tenemos que orar según la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces oramos en todo tiempo, ponemos nuestras peticiones delante de Dios y somos agradecidos por pasar tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque para mí personalmente, el concepto que yo le doy a la oración es que la oración que yo tengo con Dios es un milagro. Es un milagro. Para mí orar es un milagro. No es porque no pueda orar o porque no me dé ganas de orar, sino porque yo digo, wow, ¿cómo yo pecador puedo hablar con un Dios infinito y santo? Eso como decimos en español, me vuela la cabeza. Sí, en inglés, blow my mind, blow my head. Me vuela la cabeza pensar de que, wow, Dios está hablando conmigo, yo estoy hablando con Dios. Eso va más allá de mi entendimiento. Eso va más allá de mi conciencia, que sé que soy pecador y que soy imperfecto y que estoy hablando con un Dios perfecto, con un Dios santo. Yo digo, ¿cómo es eso posible? Y voy a la gracia de la sangre poderosa de Cristo Jesús que me hace entrar en la presencia de Dios. Por eso que presento mis peticiones, mis oraciones o ruegos con gracias, con agradecimiento. Wow, gracias Señor por permitirme entrar a conversar contigo. ¿Sí? Si usted tuviera una cita con el presidente de Corea del Sur, presidente Moon, sin haberlo planeado, sabiendo que usted no tiene ningún acceso diplomático, no es un miembro del partido del presidente o no es un miembro de la Asamblea General, y usted recibe una invitación a hablar, tener una hora de conversación con el presidente, ¿qué sería lo primero que usted diría a él? Muchas gracias, señor presidente, por haberme invitado. Gracias por darme esta oportunidad de hablar con usted. Antes de decir cualquier otra cosa, lo primero que diría es gracias. Y nosotros tenemos que ser agradecidos de conversar con Dios.
Efesios 3:20 dice, y aquel que es todopoderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios, Él quiere escuchar nuestras oraciones y nuestras peticiones con agradecimiento, pero Él quiere que nuestras oraciones sobrepasen el nivel común de las oraciones religiosas o de los que rezan. Nosotros tenemos que pedir mucho más de lo que los que rezan a Dios o a ídolos dicen en sus oraciones o en sus peticiones audibles. El Señor nos dice en Mateo 7 al 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide recibe, y todo el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, si nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, Él es nuestro Padre, Él nos acepta en el Hijo, en el amado, a través de su sangre que nos llena de gracia, y motivados por el Espíritu Santo que nos convence, que nos redarguya, que nos enseña a acercarnos al trono de gracia con toda confianza, entonces podemos pedir a Dios todo lo que nosotros queramos, según su voluntad. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña primeramente a pedir. Pide, porque si no pides, no vas a recibir. Como decimos en Latinoamérica, el que no llora no mama. ¿Sí? Si no lloras, no mamas. Si un bebé no llora, no mama. Entonces, si no pedimos, no vamos a recibir. El Espíritu Santo nos enseña a llamar, o mejor dicho, perdón, a buscar primeramente. Nos enseña a buscar. Busca el reino de Dios y su justicia perfecta y todas estas cosas se te darán por añadidura. Y nos enseña a llamar. Y el llamar significa confesar, hablar públicamente o declarar que ya tenemos la respuesta de nuestra oración porque tenemos la convicción de que hemos orado según la voluntad de Dios. Así que hay que pedir, hay que buscar y hay que llamar. Esa es la regla de la oración. Y el Señor Jesús nos enseña esta regla de oración porque Él quiere que nosotros pidamos lo que es más importante en nuestra vida y que no pongamos lo importante al lado de la balanza de lo urgente. ¿Qué tenemos que pedir? ¿Lo urgente o lo importante? El Señor Jesucristo nos enseña a pedir lo más importante. Y volvemos a la lectura de hoy, en Lucas 11, versículos 11 a 13 nuevamente, dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Señor Jesucristo nos enseña ahí en capítulo 6 de Mateo la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. El pan nuestro cada día nos da hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Porque tuya es la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es la famosa oración de Jesús. Pero Él no nos enseñó para que vayamos a un confesionario y la recitamos 10 o 20 veces o penitencialmente con un rosario. Ahora, yo nunca entendí por qué en el rosario se reza más Ave Marías que Padre Nuestro. Es que quizás sea más largo, más corto, no sé. Pero para mí las dos eran penitencias. Era una penitencia recitar otra vez. Dios nos enseña a orar en el Espíritu y orar para recibir al Espíritu Santo. ¿Sí? Mateo no lo dice con las mismas palabras, pero aquí Lucas, que es un doctor, con un bisturí, abre el corazón del creyente y ve la necesidad del vacío del Espíritu Santo. Lucas podía ver con un ojo médico, de cirujano,
la necesidad interior del alma del creyente y del no creyente. Y podía ver el vacío en el corazón del hombre de la falta del Espíritu Santo. Así que él, en su investigación de los testigos que habían escuchado a Jesús, escribe su evangelio y escucha el testimonio de los que dicen que Dios estaba dándonos la oportunidad de pedir al Padre que nos envíe el Espíritu Santo, que nos dé el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que pedir hoy, y lo vamos a pedir esta tarde, pedir al Espíritu Santo. Eso es lo que más necesitamos. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos sirve pedir por las otras cosas que necesitamos? Que comer, que vestir, cuando sabemos que Dios nos ha dicho que esas cosas los buscan los paganos, los incrédulos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que pedir según la voluntad de Dios. En Mateo 6, después de enseñar Jesús la oración del Padre Nuestro, Él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y todas estas demás cosas que nos enseña el capítulo 6 de Mateo, no os preocupéis, no os preocupéis, no os preocupéis, no os preocupéis. Una y otra vez está diciendo: no os preocupéis de qué vas a vivir, de qué vas a comer, de qué vas a vestir. ¿Por qué? Porque los incrédulos, los paganos, tienen necesidad de estas cosas y buscan estas cosas, mas vuestro Padre Celestial conoce que tenéis necesidad de estas cosas, y por eso Él se las va a dar a ustedes, porque ya son hijos, no porque se las pidan. ¿Sí? Como lo dije el viernes en la vigilia de oración, conociendo que yo soy padre y tengo mis hijos, aunque mis hijos se porten mal, aunque mis hijos me deshonren, por ser padre jamás le voy a dejar a mi hijo desnudo en la calle, sin un techo donde dormir y sin un desayuno, almuerzo y comida para que se alimente. Y si yo, siendo malo, un padre malo, sé dar estas buenas dádivas a mis hijos, comida, vestido, casa, entonces ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos da estas cosas, hermanos? Entonces, ¿por qué gastamos tiempo dejando que Satanás nos engañe, pidiendo cosas por las cuales no hay que pedir o no hay que rezar? Y tenemos que pedir por otras cosas que Dios quiere que pidamos, porque Él es todopoderoso para darnos esas peticiones más abundantes de las que nosotros pedimos y entendemos. Efesios 3:20. ¿Por qué? Porque ya estas cosas vienen por añadidura, ya vienen por su propio peso, porque somos hijos de Dios, a menos que no sea hijo de Dios. Pero usted dirá: pero estoy en pecado. Bueno, confiese su pecado. ¿Por qué no confiesa su pecado? ¿Qué está esperando para confesar su pecado y comenzar a pedir cosas que son necesarias, importantes para su vida, y no las que son urgentes, que son el pan, el vestido y la casa, que eso ya Dios lo sabe que lo necesita? Yo como un padre, yo sé que a la hora de levantarme tengo que preparar el desayuno para mis hijos. Nadie me tiene que decir eso. Mis hijos no decían: papá, tengo hambre, dame desayuno. Ya sé que tengo que darle desayuno. Es parte de la naturaleza de un padre alimentar a sus hijos, de una madre alimentar a sus hijos. Ya sé que la hora del almuerzo es al mediodía y tengo que preparar el almuerzo antes que sea el mediodía. Eso ya el padre o la madre lo sabe y lo va a hacer antes que el hijo le pida: mamá, pego pa, ¿sí? Papcho, como dicen en coreano, ¿no? Mamá, tengo hambre, dame arroz. Y la cena también, aunque todos se quieran poner a dieta en esta pandemia. Y si Dios, que sabe todos los tiempos y conoce nuestra necesidad, nuestra hambre, nos ve con esta sed, con esta hambre física, Él nos dará todas las cosas. Pero pasamos pidiendo cosas que no debemos pedir, como el alimento diario, como el sustento diario, porque Dios, nuestro Padre, ya sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Y no pedimos las cosas que son realmente eternas, porque el hambre, la comida pasa.
3 horas más, 6 horas más y otra vez estamos igual. Pero Dios quiere que pidamos cosas eternas que Él tiene preparadas para nosotros y tiene almacenadas en su almacén espiritual. Por eso que nosotros tenemos que pedir, no por las cosas que perecen, sino por las cosas que permanecen. Las cosas que perecen ya Dios nos las da por gracia. Hay una gracia especial que es para todos sus hijos y hay una gracia general. El sol sale para todos. El aire que respiramos es para todos. El agua que tenemos potable para beber es para todos. Esa es la gracia general y Dios sabe que todo el mundo tiene necesidad de eso porque Él es un Dios creador y Él ama a sus criaturas. Pero para nosotros, sus hijos, tiene una gracia especial y Él nos da todas las cosas antes que nosotros la pidamos. Él da el deseo de nuestro corazón porque le agrada a Dios engreírnos y Él responde a nuestras oraciones porque sabe que esas oraciones son potenciales para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como es en el cielo. Entonces, pastor, ¿cómo tenemos que pedir? ¿O qué debemos que pedir? Nuevamente volvamos al Padre Nuestro, ahí en Mateo 6, versículos 9 y 10, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La Biblia nos enseña a pedir conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo debemos orar según la palabra de Dios? Primero, para conocer mejor a Dios y hacer su voluntad. Jesús estaba introduciendo a sus discípulos este concepto de Dios como Padre. Esto no había sucedido antes en el Antiguo Testamento. Dios era Jehová o Yahweh, era el Señor, punto. Y todo el mundo tenía miedo de incluso mencionar su nombre. Pero ahora Jesús está diciendo, cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Conocer que Él está en los cielos, que Él es todopoderoso, que creó los cielos y la tierra y que es vuestro Padre. Y que su voluntad tiene que hacerse aquí en la tierra como en el cielo. Tenemos que orar para ser llenos del Espíritu Santo diariamente. Pablo lo dice en Efesios 5:18, que no nos embriaguemos en lo cual hay disolución, en lo cual es temporal. Más bien seamos llenos del Espíritu Santo diariamente, no solamente una vez en la vida, diariamente. Una vez en la vida ocurre el bautismo del Espíritu Santo, pero todos los días de nuestra vida, hasta el día que estemos en la santa presencia de Dios, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. No se trata de hablar en lengua, no se trata de hacer milagros, se trata de estar en la presencia de Dios y ser transformado de gloria en gloria conforme a su palabra. Tenemos que orar para que el reino de Dios venga a la tierra. Venga tu reino, dijo el Señor. Tenemos que orar para la salvación de los perdidos, para difundir el evangelio con valentía. Tenemos que orar para tener unidad en la iglesia. Y Dios envíe obreros a la iglesia y que obre a través de la iglesia. Estamos orando por eso, para que la iglesia haga la obra de Dios, para que la iglesia se mantenga unida justamente en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aislamiento o aislamiento social, físico. Tenemos que orar para que Dios envíe más obreros para hacer el ministerio, para que esta visión de esta iglesia se cumpla, y no dejar que el pastor solo, como llanero solitario, encuentre con su aliado toro y comience a hacer el ministerio. Yo ya tengo mi toro. Para los que no conocen la leyenda, sí. Lone Ranger, llanero solitario, tenía su compañero indio, toro. Bueno, yo tengo mi compañero, pero no es un toro, es una vaca. Es mi esposa. Ese es mi toro, ese es mi compañero de toda la vida, en las buenas y en las malas, mi camarada. Pero yo tengo que orar para que Dios envíe más obreros a esta mies en internet, porque la mies es mucha ahora, gracias a la pandemia. Y veo todos los viernes que se acercan a escuchar la palabra, desde Latinoamérica, desde Estados Unidos. Incluso pastores están conectándose ahí. Y en Vietnam, nuestros hermanos, en Japón, en Italia, en España. Y veo que entran. Yo como administrador de mi página puedo ver cuántas personas entran a la semana. No a esa hora, pero entran a la semana. Entran después en repetitivo, en diferido. Y escriben comentarios. Así que nosotros tenemos que llamar a más obreros.
para esta visión de llevar la palabra en español, el evangelio en español a todas las naciones. Versículos 11 y 13 de Mateo 6 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿qué hay que pedir? Hay que pedir por la sanidad de los enfermos. Hay que pedir por la sabiduría y el entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque necesitamos eso para poder expulsar demonios y expulsar al maligno de nuestra iglesia. Discernimiento para poder aislarnos espiritualmente de los que están infectados espiritualmente, no físicamente, no por la pandemia, sino por aquellos que se dicen ser cristianos y no lo son, por aquellos que dicen ser cristianos y están haciendo cosas que niegan a su fe. Con ellos, dice el apóstol Pablo, ni siquiera comáis. Entonces, ¿qué tenemos que pedir, hermanos? Tenemos que pedir la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que pedir el don del Espíritu Santo. Tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos la necesidad del Espíritu Santo cada día. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Romanos 8:26 dice: y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. Si usted no sabe orar, entonces pídalo primero. Pida al Espíritu Santo. Pida cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ya Dios sabe que usted tiene necesidad de comida, de vestido, de casa, de trabajo. Ya Él lo sabe. Pero ¿por qué no contesta esa oración? Porque está pidiendo equivocadamente. Santiago dice: no tenéis lo que queréis porque no pedís. Y pedís mal para vuestros deleites. Pero nosotros no pedimos para nuestros deleites, pedimos para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado y para que la voluntad de Dios se cumpla aquí en la tierra como es en el cielo, en este ministerio hispano como es en el cielo. Así que oremos esta hora. Oremos para que el Espíritu Santo venga. Oremos para que el Espíritu Santo nos ayude a orar y orar en el nombre de Jesús. Orar en su presencia. Vamos a cantar esta canción antes de orar. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer y firme en ti yo estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 aleluya. Vamos a cantar otra vez desde el principio.
Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Amén. Quiero estar cerca de ti y adorar con hondo mi ser y rendir toda gloria. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti yo estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando, aleluya. Dígalo, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, alabado sea el Señor. Aleluya, aleluya. Vamos a orar todos juntos en esta hora. Vamos a pedir al Señor que nos llene de su Santo Espíritu, que nos envíe de su Espíritu Santo, que nos ayude a arrepentirnos de nuestros pecados y nos enseñe a orar por cosas eternas. Vamos a pedir por ese pan de cada día, para no caer en la tentación, pero sabiendo que Dios ya conoce nuestras necesidades. Antes que la pidamos, vamos a pedir por cosas extraordinarias. No pidiendo por un pan, sino pidiendo por ser un instrumento de dar pan a otras personas. No pidiendo por un sustento diario, sino para ayudar a otras personas a que tengan un sustento diario. No para pedir para que yo sea una persona con comodidades, sino para ser una persona que dé comodidad a otras personas. Porque hay muchos que están en el nivel todavía de oveja. Pero ya conociendo yo que soy hijo de Dios y que soy un cristiano maduro, voy a pedir por las necesidades de otras personas. Y mi mayor necesidad es que sea lleno del Espíritu Santo, que sea bautizado con el Espíritu Santo y que a través de los dones espirituales que ahora están en mí, pueda yo edificar la iglesia y bendecir al pueblo de Dios. Vamos a orar todos juntos. Oh Padre Santo, aleluya, aleluya Señor, alabado sea tu nombre, oh Dios. Porque tú nos has traído en esta hora a pedirte en el nombre de Jesús por todos nuestros hermanos que están necesitados. A pedirte, Señor, por aquellos que necesitan recibir al Espíritu Santo. Por aquellos que necesitan, Señor, recibir tu gracia, tu salvación. Recibir, Señor, tu sustento diario. Recibir la sanidad, la sabiduría, el discernimiento y echar fuera a todo demonio y toda maldad del corazón de la vida de las personas que están encadenadas sobre nuestras familias y nosotros mismos, para ser liberados en el nombre de Jesús, porque los que están en Cristo Jesús ya no están en condenación, son agradecidos, libres, son llenos del Espíritu Santo. Oh, trae una unción en esta hora, Espíritu de Dios, en este lugar. Aleluya, aleluya. Deja caer, Señor, tu provisión, tu presencia, tu gracia en este lugar. Oh, 하나님 아버지, 이 시간에 하나님 영광 받아 주시옵소서. 주님, 이 시간은 모든 사람 치료 주시옵소서. 하나님, 모든 재산 채워 주시옵소서. 모든 가정 채워 주시옵소서. 뭐 일하는지, 뭐 필요하는지 하나님 채워 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 주님
우리 성령 충만해 주옵소서. 하나님 구원 받을 수 있게 베풀어 주시옵소서. 하나님 이 시간 안 믿은 자 하나님 믿음 선물로 보내주시옵소서. 주님 이 사역 영원히 우리가 할 수 있게 도와주시옵소서. 하나님 모든 것을 영화 들을 수 있도록 도와주시옵소서. 할렐루야 할렐루야. 주님 하나님 우리 채워주시옵소서. 성령 충만 채워주시옵소서. Padre, queremos pedirte en esta hora para que tú traigas sanidad sobre los que están enfermos, sanidad espiritual, sanidad física, sanidad espiritual, mental, emocional, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos por toda provisión de aquellos que están pasando hambre, aquellos que están sin trabajo, aquellos que todavía no conocen que tú eres un Dios sustentador. Provee para todas nuestras necesidades. Pero para los que ya te conocen ahora, Señor, que pidan correctamente, que ellos sean la provisión para los que están necesitados. Aquellos que están sin trabajo, no pidan por un trabajo, sino que pidan para que ellos sean personas que den trabajo a otras personas. Señor, aleluya. Para aquellos que están con hambre, Señor, que no pidan por el pan diario, sino que pidan para que ellos sean proveedores de pan para la mesa de otras personas. Y para aquellos que están sin sustento, sin un hogar, que no pidan por un hogar, sino que pidan para que ellos puedan llenar los hogares de otras personas, proveyendo para sus necesidades. Ayúdanos a pedir por este ministerio hispano aquí de Honori, para que nunca falte la palabra espiritual sobre este púlpito, que es la mesa de tu altar. Para que no falte, Señor, una palabra de fe, que es el don del Espíritu Santo. Para que no falte, Señor, aquí el poder del Espíritu Santo, la unción y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, sí. Padre, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Reciba la unción. Aleluya. Adórele a Él. Aleluya. Algo está cayendo aquí. Está cayendo esa respuesta de la oración. Está viniendo con el ángel trayendo. Porque era esta oración que había sido luchada en los ámbitos espirituales. Pero ahora Dios está desatando, está abriendo esa puerta para que la respuesta llegue ahora. Ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Alábele a Él. Alabe, aleluya. Aleluya, alábele, tenga fe, porque es necesario fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible recibir la respuesta a la oración, sin fe no podremos ver a Dios galardonador. Aleluya. Sí, Señor, alabado sea tu nombre. Y pedimos en esta hora para los que por primera vez han escuchado esa palabra, para los que hasta ahora habían pasado tiempo simplemente rezando, pero ahora quieren orar. Habían simplemente pasado tiempo repitiendo palabras vanas, sin conciencia, sin sentido, pero ahora han abierto su corazón y han orado a ti. En la intimidad de esa alma, porque saben que ahora tú conoces su necesidad. Señor, te pido en esta hora especialmente por los que no han recibido todavía el Espíritu Santo, por aquellos que todavía no conocen de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y del amor infinito de Dios Padre. Si usted, hermano, hermana, que está aquí presente o en internet, ha escuchado por primera vez este mensaje
y Dios ha tocado su mente, su conciencia, su corazón, su alma y su cuerpo, yo le invito a recibir a Jesucristo como su Salvador personal y a recibir el don del Espíritu Santo y a recibir todo el amor de Dios Padre. Simplemente ore conmigo esta simple oración y hágalo con fe, no como a un ídolo, no como a un santo de pedestal, sino a un Dios que es espíritu y en verdad, porque oramos en espíritu y oramos en verdad. Y decimos juntos: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, reconozco que simplemente he sido un religioso y he pasado tiempo rezando, pero nunca he recibido la respuesta a mi oración. Hoy, a través de esta palabra del pastor, he aprendido lo que es la oración. Y quiero en esta intimidad de mi corazón y de mi alma pedirte perdón. Porque te he negado, porque te he ignorado, porque te he desobedecido. Perdóname. No quites tu salvación de mí. Ayúdame a ser un hijo, hija tuya. Lléname de tu Espíritu Santo. Bautízame con tus dones y tu presencia. Haz de mí una nueva criatura. Te recibo, oh Jesús, como mi Señor, como mi Salvador personal. Y te pido que pongas tus palabras en mi corazón, en mi mente y en mi boca, para compartirla con mis seres queridos, mi familia, para que ellos sean salvos también. Dame de tu Espíritu Santo y transfórmame en la persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame a servir en tu iglesia y ser un obrero tuyo para esta obra maravillosa de predicar el Evangelio en español. Gracias. Gracias por escuchar mi oración. Es mi primer milagro este día de poder conversar contigo, porque nunca lo había hecho antes. Gracias. Gracias por abrir los cielos y enviar a tu Hijo para salvarme, y tu Hijo enviar su Espíritu para acompañarme y estar conmigo todos los días de mi vida, hasta que entre en la eternidad con Él en el cielo. Gracias. Gracias. Todo esto lo pido en el nombre bendito, poderoso y santo de mi Señor y Salvador Jesucristo, el Mesías. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, nuestro Dios. Él es fiel y bueno con nosotros y nuestra iglesia. Y para todos los que han recibido al Señor Jesucristo por primera vez, yo les invito a inscribirse en nuestra